Estamos ya en contacto telefónico con Marcelo Ramal. Él es economista, es docente universitario, en la UBA, hemos dialogado en varias oportunidades con él sobre este aspecto en particular, la situación inflacionaria, la situación económica, porque los datos de la inflación conocidos esta semana han sido nuevamente impactantes y bueno, vienen a colación también o a contramano de todos los anuncios, o lo que por lo menos plantea el gobierno nacional respecto de un combate a la inflación. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Violeta y Viviana te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Violeta. Buen día, Liliana. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por atendernos un domingo a la mañana. Y raro, tal vez, pero importante, hablar un poco de economía y de la situación económica que forma parte, ¿no?, del día a día. Y de este dato, el 7,7% de la inflación que hemos conocido en los últimos días. Marcelo, ¿se está combatiendo la inflación por parte del gobierno? No, desde luego que no, y yo te diría que, muy por el contrario, hay una política deliberadamente inflacionaria. Ustedes lo decían recién, cuando comentaban, por ejemplo, este aumento de los combustibles, ahora de las últimas horas. ¿Qué quiere decir? Que hay una economía indexada, y particularmente indexada por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de lo que se llaman los productos regulados, es decir, aquellos que, el gobierno tiene injerencia. Claro, como los precios cuidados, ¿no?, entre comillas. Claro, los precios cuidados serían, los que tienen que ver con, la alimentación. Pero luego se le llama precios regulados a todo lo que son tarifas, servicios y demás. Para darte un ejemplo, el transporte, acá en el área metropolitana, ya, hay un acuerdo con las empresas de transporte para ajustarlo con la inflación del mes pasado. Es decir, que ahora viene un aumento del transporte del 7,7%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la inflación del mes pasado es el piso de la inflación que viene. O sea, tenemos para el próximo periodo 7% más todo lo que venga de ahora en adelante. Lo que viene de ahora en adelante también es negativo. ¿Por qué? En primer lugar, el gobierno dispuso hace pocos días atrás esto que llaman dólar soja más dólar agro, o directamente dólar agro, sí, que es llevar el dólar a 300 pesos para una cantidad muy importante de alimentos que forman la canasta familiar. Tenemos hierbas, aceites, pescado, pollo, huevos, es decir, hay una cantidad de productos muy importantes que van a poder ser exportados ahora a 300 pesos. Es una devaluación. Si ustedes piensan que el dólar oficial está alrededor de 215 pesos, sí, estamos hablando de una devaluación superior al 40%. Cualquiera de estos productores que tenga la posibilidad de exportar va a llevar los precios internos de estos productos al nivel de lo que obtiene en la exportación. Entonces, el gobierno dice que les va a aplicar precios justos, sí, pero ya sabemos que los precios justos rigen, en los supermercados y en todo lo que son comercios de proximidad no tienen vigencia. Y acá estamos hablando de alimentos que característicamente se compran en otro tipo de comercio, incluyendo frutas, pollo, etcétera. Claro. Entonces, Marcelo, el horizonte es inflacionario, muy claramente. Y yo te diría que estamos subiendo la cuesta de una hiperinflación. Es decir, una tendencia lejos de los anuncios del gobierno que planteó, este es el techo, estamos llegando a lo más alto y ahora empezamos de nuevo a descender. No es así, por un lado. No hay nada, no hay nada que indique esto, y más bien lo contrario por esto que yo te decía, es decir, que la inflación pasada
ya la tenés que considerar como un piso. Claro. Y hay un sistema de indexación, ya te diría casi automático, tarifas, servicios, deuda pública, devaluación sobre los alimentos, y bueno, lo que queda desindexado son los salarios y las jubilaciones. Marcelo, que cada cual saque sus conclusiones. Este impacto entonces en el incremento de todos los productos, de los alimentos y demás, el impacto inflacionario, ¿no nos afecta entonces a todos por igual? ¿Quién está ganando con la inflación? No, bueno, están ganando, en primer lugar, todos los que tienen este régimen de indexación, es decir, que se ponen a salvo de la inflación. En este caso, muy claramente las corporaciones exportadoras, y acá quiero hacerte una aclaración. Cuando hablamos de este dólar agro, y tenemos por delante, bueno, productos regionales, ¿no? Como es el caso de la yerba mate, conversando con amigos de Misiones en estos días, me comentaban que toda la cosecha, la yerba ya canchada, digamos ya procesada, está en stock esperando ahora ser despachada, ¿no es cierto?, con este nuevo dólar. Pero a los productores le pagaron de acuerdo, ¿no es cierto?, al viejo régimen de precios. Es decir, que los grandes beneficiarios de esta devaluación especial son los grupos acopiadores de productos regionales. Claro. Luego acá hay otro beneficiario que hay que tener en cuenta, que es el sector bancario. Y si tenés un minuto explico por qué. Sí, adelante. En este dólar agro ocurre lo siguiente: el gobierno tiene que comprarle a los exportadores ahora, digamos, los dólares que traigan a 300 pesos, y luego se los tiene que vender a los importadores al viejo dólar oficial, a 215 pesos. Es decir, que se tiene que poner con 85 pesos por dólar a pérdida, claramente, ¿no es cierto?, cuando tiene que hacer intercambio entre exportaciones e importaciones. Ese dinero lo tiene que imprimir, y pueden ser entre 500.000, 600.000 millones de pesos. Para que no provoquen el estallido final de la moneda, lo que hace con esos pesos es colocárselos en las famosas letras, las famosas LELIX, que supuestamente el gobierno actual iba a eliminar. Bueno, se lo coloca a los bancos, que obtienen un interés muy redituable, ¿no es cierto?, por absorber esta deuda del Banco Central. Entonces los bancos van llevando adelante la crisis como acreedores privilegiados del Estado y obteniendo un rendimiento muy importante por esta forma de la deuda pública. Y acá te aclaro otra cuestión: es falso lo que dice el gobierno de que con estas exportaciones va a contribuir a resolver su déficit, porque le entra dinero por impuestos a la exportación. Para conseguir ese dinero de los impuestos de exportación, se tiene que endeudar con el Banco Central. Es decir, que estamos ante un programa económico no solo inflacionario, sino que agrava la situación de la deuda. Ahora, ¿quién paga todo eso? Bueno, eso lo paga el oyente cuando hoy, antes de o después de escuchar tu programa, vaya a la verdulería o a la carnicería y se encuentre con que los precios siguen subiendo. Claro. Es decir, es un programa económico confiscatorio que beneficia a los acreedores de la deuda, a los grupos exportadores importantes, a los monopolios privatizados de servicios públicos, y el que financia eso es el trabajador, el jubilado, que es el único que no tiene un sistema automáticamente indexado para sus ingresos. Ponerle el caso de un trabajador con convenio, ¿no es cierto? Un maestro,
o algún otro que tenga, digamos, una paritaria. Bueno, la paritaria, en el mejor de los casos, se ajusta cada algunos meses. Pasan, le dicen, bueno, ahora tenés un aumento de tanto, y en 2 meses o 3 meses hay un reajuste. En el mejor de los casos, es decir, los que tienen reajuste, por ejemplo, trimestral. Otros ni siquiera eso. Ahora, en 3 meses de 7% de inflación, vos perdiste el 20% de tu salario. Después dicen, bueno, pero después se ajusta. Se ajusta para el 4.º mes. Pero los 3 meses anteriores no te los devuelve nadie. No te los devuelve nadie. Marcelo, ¿hay una situación o una tendencia de dolarización en Argentina? Porque esto es un reclamo incluso de algunos sectores de la economía. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Bueno, es la estación terminal de la hiperinflación. Es decir, acá el planteo de la dolarización al ritmo actual llega, como podríamos decir, por decantación. El día que estemos empapelando el dormitorio de nuestra casa con billetes de 1.000 pesos, como ocurría en Alemania en 1923, bueno, en ese momento va a quedar sancionado, digamos, que el peso argentino desapareció. Entonces, en ese caso, digamos, la dolarización va a implicar, digamos, ajustar toda la economía a la existencia de reservas de moneda dura que se tengan. ¿Qué significa eso? Bueno, ajustar toda la economía es ajustar nuevamente los salarios, las jubilaciones. Es decir, alguien dice, bueno, muy bien, ahora voy a cobrar en dólares, pero muy pocos dólares. Claro, muy pocos dólares. No es se decir, es la forma a través de la cual se consume, digamos, un ajuste absolutamente brutal. Ahora, los que dicen que este es el resultado inevitable de que se gasta más de lo que se ingresa, ¿no es cierto?, y todas estas cuestiones, puede ser, pero yo los desafío a que analicen por qué se gasta más de lo que se ingresa. ¿Cuál es el gasto? Mirá, en los números del Fondo Monetario, en lo que siempre se dice, bueno, hay un planteo de que el déficit fiscal no puede superar el 2% del Producto Bruto. Sí. Ahora, los subsidios que reciben grupos económicos capitalistas, por ejemplo, no pagar los impuestos que deberían pagar, tener exenciones, regímenes especiales, representan el 2,5% del Producto Bruto. Es decir, que si se eliminaran los subsidios a las grandes corporaciones empresarias, se terminó el déficit fiscal. Lo mismo vale para la deuda pública. La deuda pública también absorbe una parte importantísima, equivalente, digamos, a ese déficit fiscal. Y todavía más cuando sumás la del Banco Central, la deuda pública en pesos, etcétera. Esa deuda ya fue pagada varias veces, es la que está sosteniendo, digamos, un régimen económico completamente parasitario, donde, por ejemplo, los bancos tienen ya una parte fundamental de sus recursos colocados en títulos del Estado. Entonces, indudablemente que, digamos, esta crisis nacional que puede llevar a la disolución de la moneda, eso es la dolarización. Es decir, se dice, la parte dice, ahora vamos a tener como moneda dólares. Claro. Pero digamos la otra parte de la verdad. Claro. Si se llega a eso, es porque el peso argentino deja de existir. Y si llegamos a este punto, es por, digamos, un largo proceso de rescate de intereses sociales de carácter capitalista, es decir, intereses que además son minoritarios. La enorme mayoría de la población
que percibe un ingreso del trabajo, ya sea un salario en regla o lamentablemente ingresos precarizados, monotributistas y todo lo demás. Sumale jubilados, sumale todos los que tienen un pequeño comercio y soportan también esta situación, bueno, representan la abrumadora mayoría de la Argentina. Pero resulta que se gobierna para una estricta minoría, que son los acreedores de deuda, las corporaciones que ahora son premiadas con un dólar especial. Bueno, y la inflación, volviendo a nuestro punto de partida, sí, es el mecanismo a través del cual se opera esta confiscación económica y social.